Groenlandia, un territorio que rara vez ocupa el centro del debate político internacional, ha vuelto a ganar un lugar relevante en las discusiones geopolíticas globales. El motivo no está vinculado a una crisis local inmediata, sino a la creciente disputa estratégica entre grandes potencias en regiones consideradas vitales para el futuro de la seguridad internacional, de la economía y de la proyección de poder en el siglo XXI. Declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivaron un debate que involucra soberanía, alianzas militares, derecho internacional y el papel del Ártico en un mundo marcado por rivalidades crecientes entre Estados Unidos, China y Rusia. Más que palabras aisladas, el episodio revela tensiones estructurales más profundas que merecen ser analizadas con cuidado, contexto histórico y una clara distinción entre hechos e interpretaciones. Lo que está en juego no es solo el destino de una isla en el extremo norte del planeta, sino la forma en que las grandes potencias conciben los límites legales, los acuerdos históricos y el equilibrio de fuerzas en regiones estratégicas. De manera objetiva, la noticia informa que Donald Trump volvió a defender la idea de que Estados Unidos necesita garantizar el control o una influencia decisiva sobre Groenlandia. En sus declaraciones, justificó esta posición con base en la percepción de que China y Rusia estarían ampliando su presencia o interés en el Ártico, lo que, según su visión, representaría un riesgo estratégico para Estados Unidos. Trump afirmó preferir una solución negociada, mencionando acuerdos con autoridades locales y con Dinamarca, país al que Groenlandia está políticamente vinculada. Sin embargo, dejó implícito que otras alternativas no estarían descartadas, lo que elevó el nivel de preocupación entre los aliados europeos. La reacción de Dinamarca fue firme en el plano político y diplomático. La primera ministra Mette Frederiksen encuadró el tema como un punto crítico para el orden internacional y para la relación transatlántica, subrayando que un intento de imposición unilateral pondría en riesgo principios básicos que rigen alianzas históricas, incluso dentro de la OTAN. Del lado chino, la respuesta siguió una línea diplomática conocida. Pekín rechazó la idea de que sus actividades en el Ártico representen una amenaza y acusó a Estados Unidos de utilizar el argumento de la seguridad como justificación para objetivos propios. China reforzó la narrativa de que defiende la cooperación, la estabilidad y el respeto a las normas internacionales en la región. Estos son los hechos centrales presentados por la noticia. A partir de ellos, comienza el trabajo analítico. Entender por qué Groenlandia se volvió tan estratégica, por qué el discurso reaparece ahora y qué fuerzas estructurales moldean este enfrentamiento. Para comprender el peso de esta discusión, es necesario mirar más allá del momento actual. Groenlandia es un territorio autónomo bajo la soberanía del Reino de Dinamarca, con gobierno propio, pero sin plena independencia. Históricamente, su relevancia internacional siempre estuvo asociada a su ubicación geográfica. Durante la Guerra Fría, la isla tuvo una importancia militar significativa para Estados Unidos, especialmente como punto avanzado de monitoreo y defensa en el Atlántico Norte y en el Ártico. La base aérea de Thule, aún operada por Estados Unidos, es un ejemplo claro de cómo Groenlandia ya forma parte de la arquitectura de seguridad estadounidense desde hace décadas. Lo que cambió en los últimos años fue el contexto global. El derretimiento gradual del hielo en el Ártico abrió nuevas rutas marítimas, amplió el acceso a recursos naturales y transformó la región en un espacio de competencia estratégica. Rusia y China comenzaron a invertir con mayor intensidad en el Ártico. Moscú con presencia militar directa y Pekín con proyectos económicos, científicos y diplomáticos. Este movimiento no ocurre en el vacío. Se inserta en una dinámica mayor de rivalidad entre grandes potencias, en la cual áreas antes periféricas pasan a ser vistas como piezas clave en la proyección del poder global.
Es en este escenario que el discurso estadounidense sobre Groenlandia reaparece. Más que una cuestión territorial aislada, se trata de una lectura estratégica del Ártico como frontera decisiva para la seguridad, la influencia y el acceso a recursos en las próximas décadas. A partir de este contexto, las declaraciones del presidente de Estados Unidos no pueden analizarse solo como una provocación retórica o como una idea aislada. Se insertan en una lógica más amplia de disputa por influencia en regiones consideradas estratégicas para la seguridad y para el equilibrio global de poder. Desde el punto de vista de los hechos, es importante destacar que no existe, hasta el momento, ningún movimiento concreto de anexión o uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en relación con Groenlandia. Lo que existe son declaraciones políticas que, por sí solas, ya producen efectos relevantes en el campo diplomático. En las relaciones internacionales, la forma en que los líderes se expresan puede alterar percepciones, generar reacciones defensivas y reconfigurar alianzas, incluso en ausencia de acciones inmediatas. Al mencionar a China y Rusia como potenciales amenazas, el discurso estadounidense busca encuadrar a Groenlandia dentro de una lógica de seguridad nacional. Esta estrategia no es nueva. A lo largo de la historia, las grandes potencias han justificado con frecuencia su presencia o expansión en determinadas regiones basándose en la necesidad de contener a adversarios estratégicos. Sin embargo, este tipo de narrativa tiende a generar resistencias, especialmente cuando involucra territorios vinculados a aliados formales. En el caso de Dinamarca, la incomodidad es evidente. El país forma parte de la OTAN y mantiene una relación histórica de cooperación con Estados Unidos. La simple sugerencia de que un aliado pueda perder el control sobre un territorio por presión externa toca principios centrales del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, como la soberanía, la autodeterminación y el respeto a los acuerdos entre Estados. La reacción de la primera ministra danesa indica precisamente ese temor. No se trata solo de Groenlandia, sino del precedente que una actitud unilateral podría crear. Si un país con fuertes vínculos militares y políticos con Washington se ve públicamente cuestionado, otros aliados pueden comenzar a revisar sus propias percepciones sobre seguridad, previsibilidad y confiabilidad de las alianzas. Desde el punto de vista europeo, el episodio también se conecta con un debate más amplio sobre la autonomía estratégica. En los últimos años, ha crecido en Europa la discusión sobre la necesidad de reducir dependencias excesivas, incluso en el ámbito de la defensa. Declaraciones que ponen en duda el respeto a territorios aliados tienden a reforzar este debate, aun cuando no resulten en acciones prácticas inmediatas. Al mismo tiempo, China y Rusia observan este tipo de tensiones con atención. La respuesta china, al rechazar la idea de que sus actividades en el Ártico sean amenazantes, sigue un patrón diplomático consistente: defender la legitimidad de su presencia económica y científica, mientras acusa a Estados Unidos de instrumentalizar el discurso de seguridad para ampliar su influencia. Este posicionamiento permite a Pekín ocupar un espacio retórico como defensor del multilateralismo y del respeto a las normas internacionales, aunque analistas occidentales cuestionen hasta qué punto esta narrativa corresponde plenamente a la práctica. Aún así, en términos de comunicación internacional, China se beneficia cuando surgen tensiones entre Estados Unidos y sus propios aliados. Rusia, por su parte, ya cuenta con una presencia consolidada en el Ártico, con infraestructura militar, bases y control de rutas estratégicas. Para Moscú, cualquier desgaste en las relaciones entre Washington y Europa tiende a verse como una oportunidad indirecta, aunque el Kremlin mantenga cautela pública al comentar directamente el tema. Desde el punto de vista de Groenlandia, la situación es particularmente delicada. Aunque es un territorio autónomo, su política exterior y de defensa está vinculada a Dinamarca. Al mismo tiempo, existe dentro de la sociedad groenlandesa un debate creciente sobre una mayor autonomía económica y política,
especialmente ante el interés internacional por sus recursos naturales. Declaraciones externas que tratan al territorio como una pieza de disputa entre grandes potencias pueden generar incomodidad interna y fortalecer voces que defienden un mayor protagonismo local en las decisiones estratégicas. Esto no significa necesariamente un alineamiento automático con Estados Unidos, China o cualquier otro actor, sino un deseo de mayor control sobre el propio destino. En el campo de las consecuencias geopolíticas, el principal impacto inmediato es el aumento de la desconfianza y de la tensión retórica. Incluso sin acciones concretas, las palabras tienen peso, especialmente cuando provienen del liderazgo de la mayor potencia militar del planeta. Este tipo de discurso puede acelerar debates sobre la seguridad en el Ártico, llevar a revisiones de postura dentro de la OTAN y estimular respuestas diplomáticas más coordinadas por parte de la Unión Europea. A corto plazo, el escenario más probable es la intensificación del diálogo diplomático, con intentos de reducir ruidos y reafirmar compromisos existentes. La historia reciente muestra que, muchas veces, declaraciones duras terminan siendo seguidas por negociaciones discretas, orientadas a evitar escaladas innecesarias. A medio plazo, sin embargo, el episodio refuerza una tendencia estructural. El Ártico dejó de ser una región periférica y pasó a ocupar un lugar central en la geopolítica global. Independientemente de quién esté en la Casa Blanca, la competencia por influencia, recursos y rutas estratégicas tiende a continuar. Lo que permanece abierto es la forma en que se conducirá esta disputa. Existe espacio para una cooperación regulada, basada en acuerdos internacionales y en el respeto a la soberanía, pero también existe el riesgo de que rivalidades más amplias contaminen el debate, transformando la región en otro punto de fricción entre grandes potencias. En última instancia, el caso de Groenlandia funciona como un espejo de un mundo en transición. Un mundo en el que reglas construidas a lo largo de décadas son puestas a prueba por nuevas dinámicas de poder, y en el que declaraciones políticas, incluso sin acciones inmediatas, pueden revelar cambios profundos en la forma en que los estados perciben sus intereses estratégicos. Esta dinámica nos lleva a una reflexión más amplia sobre el momento actual de las relaciones internacionales y sobre cómo los discursos de seguridad se utilizan en un escenario de competencia creciente entre grandes potencias. Cuando los líderes políticos invocan amenazas externas para justificar posiciones más firmes, esto suele tener dos efectos simultáneos. Internamente, refuerza la idea de protección de los intereses nacionales. Externamente, sin embargo, tiende a generar reacciones defensivas, especialmente cuando involucra territorios de aliados o regiones reguladas por acuerdos multilaterales. En el caso de Groenlandia, esta tensión se hace aún más evidente porque el territorio ya alberga presencia militar estadounidense, lo que convierte el argumento de un vacío de seguridad en un punto de debate sensible. Es importante diferenciar, en este contexto, lo que es un hecho de lo que es una interpretación estratégica. Es un hecho que Rusia y China ampliaron su atención al Ártico en los últimos años, cada una con estrategias distintas. También es un hecho que el derretimiento del hielo vuelve la región más accesible y económicamente relevante. Lo que entra en el terreno del análisis es la forma en que estos movimientos se encuadran como amenazas directas e inmediatas, algo que no es consensuado entre los especialistas. Para la OTAN, el episodio crea un desafío delicado. La alianza se basa en el principio de defensa colectiva y en la confianza mutua entre sus miembros. Cualquier señal de presión unilateral entre aliados tiende a generar incomodidad y exige esfuerzos diplomáticos para preservar la cohesión interna. Al mismo tiempo, el Ártico ya está en el radar de la OTAN como un área estratégica, lo que significa que el tema no desaparecerá de las agendas de seguridad. Desde el punto de vista jurídico, la situación también plantea cuestiones relevantes.
Groenlandia no es un territorio sin un estatus definido. Su relación con Dinamarca está respaldada por tratados y por el derecho internacional, y cualquier alteración de este arreglo exigiría procesos políticos y legales complejos, incluida la voluntad expresa de la población local. Este elemento suele subestimarse en los debates públicos, pero es central para entender los límites reales de cualquier iniciativa externa. En el plano económico, el interés internacional por Groenlandia está vinculado principalmente a recursos naturales estratégicos, como los minerales raros, además del potencial logístico de la región. Estos factores ayudan a explicar por qué el territorio pasó a ser visto como un activo geopolítico relevante. Sin embargo, transformar el interés económico en control político es un proceso mucho más complejo de lo que sugieren los discursos, especialmente en un entorno internacional cada vez más atento a las cuestiones de soberanía. El escenario más plausible a corto plazo es el mantenimiento de un impas retórico, acompañado de negociaciones diplomáticas entre bastidores. Las declaraciones públicas tienden a ser seguidas por esfuerzos para reducir tensiones y reafirmar compromisos existentes, sobre todo cuando están en juego alianzas estratégicas consolidadas.